Hay algo exquisitamente extraño que sucede cuando comienzas a despertar. Y con despertar, no me refiero al simple acto de abrir los ojos por la mañana o preparar el café mientras el día se pone en marcha. No, me refiero a despertar de verdad, ese raro y escurridizo evento en el que el velo de la conciencia ordinaria empieza a temblar y vislumbras ligeramente lo que realmente está sucediendo. No llega con trompetas, ni desciende como una iluminación radiante que cura para siempre tu confusión. A menudo comienza muy silenciosamente, como una pequeña grieta que aparece en el caparazón de lo que creías ser tú. Quizás sea en medio de una tarde cualquiera. El sol se posa perezosamente en el alféizar de la ventana. El zumbido del mundo continúa como siempre. Y, sin embargo, algo en ti se recuesta, como si lo observara todo desde detrás de la cortina. Y de repente es obvio. Todo esto, esta maravillosa danza de pensamientos y sensaciones, no la estás haciendo tú en absoluto. Simplemente está sucediendo. Respiras, ves. El sonido de tus propios pensamientos está sucediendo. Y lo curioso es que no logras encontrar a quién le está sucediendo. Alan Watts solía reírse de esto y decía: eres algo que el universo hace, de la misma manera que una ola es algo que el océano hace. La ola no se crea sola, es el océano ondeando. Así también, tú eres el pueblo del cosmos. Y una vez que esa comprensión empieza a asomar, aunque sea levemente, toda tu perspectiva empieza a brillar. Es como si hubieras estado viendo una obra toda tu vida, completamente convencido de que eras el actor principal, y de repente ves a los tramoyistas, las luces, el público, e incluso al dramaturgo. Todos ellos son tú. Es maravilloso, aterrador, indescriptiblemente liberador. Pero aquí está lo curioso. Apenas has visto un atisbo de esto, descubres algo que nunca te habían dicho. Que hay ciertas cosas que simplemente no puedes compartir. No porque sean prohibidas o secretas, sino porque residen en un reino intransferible. Pertenecen a la experiencia directa. Y las palabras hermosas y limitadas, solo pueden orbitarlas, nunca tocarlas. Intentar hablar del despertar es como intentar verter el océano en una taza de té. Puedes describir el sonido de las olas, el sabor de la sal, el brillo del sol en la superficie, pero en cuanto intentas contenerlo, desaparece. Y, sin embargo, el primer instinto tras despertar es compartir. Quieres agarrar a la gente por los hombros y gritar: «Miren, ¿no lo ven? Está todo aquí». Quieres salir corriendo a las calles y declarar: «El juego es un juego. Nunca estuvimos perdidos». Pero en cuanto lo intentas, el mundo inclina la cabeza cortésmente. La gente sonríe, asiente y dice: «Qué bien te sientes». Tienen buenas intenciones, claro. Pero lo que oyen son solo palabras, agradables, confusas y completamente vacías para cualquiera que no haya experimentado ese conocimiento silencioso. No es su culpa. Nadie puede recibir lo que aún no ha llegado a ser. No puedes regalarle un amanecer a alguien. Solo puedes señalar al este. Alan Watts una vez lo comparó con la diferencia entre leer sobre natación y estar realmente en el agua. Puedes memorizar cada detalle, las brazadas, los patrones de respiración, la física de la flotabilidad, pero hasta que no sientas la fría resistencia del agua alrededor de tu cuerpo, no habrás entendido nada. E incluso, entonces, tu comprensión no se puede transferir. Si intentas describir el agua a alguien que nunca se ha mojado, ¿qué oye? Solo palabras, solo ondas sonoras. Pero el agua, su realidad viva, temblorosa y envolvente, es indescriptible. Y así, el despierto aprende el arte de la quietud, no como un acto de orgullo, sino de compasión. Se da cuenta de que en el momento en que proclama «estoy despierto», crea la misma división que el despertar disuelve. No hay un yo que despertó, solo hay un despertar, un acontecer. En el instante en que dices «lo he encontrado», ya lo has perdido, porque lo que describes no es una posesión, no es un estado que puedas guardar en el bolsillo. Es la comprensión de que no hay nadie aquí que posea nada. Solo existe el juego infinito de la conciencia, en perpetua exploración. Watts sonreía y decía: «En el momento en que crees que lo tienes,
lo pierdes, porque lo eres. Y así, los sabios se mantienen amables con sus palabras. Las usan no para instruir, sino para insinuar. Hablan con paradojas, entre risas, en silencio. Señalan la luna, sabiendo perfectamente que la mayoría de la gente se quedará mirando el dedo. Pero señalan de todos modos por el puro placer del gesto. Verás, el despertar no es algo que ocurre de una vez por todas. Es un ritmo, una inhalación y exhalación de olvido y recuerdo. En un momento ves a través del juego, al siguiente estás atrapado de nuevo en él. Y eso es parte de la belleza. El juego cósmico no está hecho para escaparse, está hecho para jugarse conscientemente. Cuenta la historia de un hombre que tuvo un despertar repentino mientras paseaba por su jardín. Todo se disolvió en transparencia. Los árboles brillaban con la misma esencia que su propio latido. No había separación entre el jardinero y el jardín. Solo el acto de jardinería ocurría por sí solo. Abrumado, corrió a contárselo a su esposa. «Lo he visto», gritó. «No hay yo, soy todo uno». Levantó la vista del fregadero y dijo: «Qué bonito, cariño. No olvides sacar la basura». Y ahí está, la broma cósmica. El infinito se revela en medio de la cotidianidad doméstica. El ser eterno recuerda que hay que sacar la basura. Porque, verás, el despertar no te separa del mundo. Revela que, para empezar, nunca estuviste en él como una entidad separada. La vida continúa. La ropa sucia, el tráfico, las risas, las lágrimas, pero ahora se ve como una danza en lugar de una batalla. Y cuando el despierto habla, si es que habla, sus palabras tienen cierta ligereza. Ya no defiende la verdad, la canta, ya no intenta convencer, simplemente expresa. Su voz lleva un ritmo que dice: todo está bien, incluso en el caos. Especialmente en el caos. El despertar no te hace especial, te hace ordinario, profundo y luminosamente ordinario. Te ves como el cielo, infinito, espacioso, y todas las nubes de identidad y opinión te atraviesan como el viento pasajero. No hay necesidad de aferrarse ni de rechazar. A Watts le encantaba recordarnos que el universo está jugando a las escondidas consigo mismo, escondiéndose como tú, buscando como tú, fingiendo estar perdido para poder redescubrirse de nuevo. Así que, quizá lo hayas vislumbrado. Quizás, en la quietud de tus pensamientos, hayas sentido esa risa ancestral resonando en tus huesos, esa risa que dice: «Ah, ya veo, nunca fui otra cosa que esto». Si es así, no te apresures a decirlo, no te apresures a compartirlo. Deja que se profundice en el silencio hasta que tu forma de caminar, respirar y escuchar se convierta en la enseñanza, porque el mundo no necesita más palabras sobre el despertar, necesita una presencia despierta. Y cuando alguien realmente quiere saber, cuando busca transformación, no información, no necesitarás decir nada. Lo sentirá en la quietud que te rodea, en el espacio entre tus frases, en la facilidad con la que existes, porque en última instancia el despertar no es algo que se dice, es algo que debe ser. Y cuando ves eso, también ves, con una sonrisita traviesa, que quien buscaba el despertar era el despertar mismo, jugando un maravilloso juego de las escondidas. Hay un dolor peculiar que surge cuando empiezas a comprender el juego. No es exactamente tristeza, aunque puede saber a pena. Tampoco es alegría, aunque a veces estalla en risas. Es algo más sutil, una ternura silenciosa y dolorosa, como si tu corazón de repente se diera cuenta de que era el cielo entero intentando caber en un pecho humano. Cuando vislumbras por primera vez la naturaleza de las cosas, la vislumbras de verdad, puedes esperar que el mundo se una a ti en la celebración. Imaginas que, al ver la ilusión, saldrás de ella y te encontrarás entre otros que han hecho lo mismo. Pero el despertar, en sus primeros pasos, puede ser profundamente solitario, porque de repente te das cuenta de que el mundo entero está atrapado en un sueño, y tú sigues dentro de él, rodeado de soñadores que creen que el sueño es real. Alan Watts solía decir: el juego no se trata de despertar y escapar del sueño, sino de darte cuenta de que estuviste soñando todo el tiempo. Sin embargo, antes de que esa comprensión se convierta en diversión, te quema.
Observas a la gente seguir con sus vidas, tan serias, tan ansiosas, tan seguras de que el mañana finalmente tendrá sentido, y tu corazón se llena de compasión e impotencia. Quieres despertarlos, susurrarles, ¿no lo ves? Está bien, no eres quien crees. Quien sufre es solo un pensamiento, pero luego recuerdas, una vez estuviste igual de seguro, igual de asustado, igual de profundamente enredado en la historia de mí, y entonces te detienes, dejas de intentar despertar a alguien, dejas de intentar arreglar el sueño, empiezas a comprender que todo se desarrolla en perfecta sincronía, incluso la ilusión, incluso el sufrimiento. Buda dijo una vez que la compasión no consiste en intentar eliminar el dolor ajeno, sino en comprender que no existe el otro. Y en esta nueva y extraña claridad, esto se vuelve inequívocamente cierto. Pero aún persiste el dolor humano. Verás, el despertar no borra la humanidad, la profundiza. Sigues amando, sigues perdiendo, sigues sintiendo el dolor de la decepción. Pero ahora, esos sentimientos ya no te pertenecen. Te mueven como el viento entre los árboles, reales, vivos, pero libres de propiedad. Y aún así, duele, porque el despertar no te adormece, te abre cada nervio. El corazón, antes protegido por capas de identidad y defensa, ahora se muestra desnudo ante el universo. Ves a la gente discutiendo, esforzándose, temiendo, aferrándose, y te ves reflejado en todos ellos. Reconoces tu propia ceguera anterior en su confusión. Alan Watts contó una vez la historia de un hombre que, tras comprender la ilusión de la separación, empezó a reírse sin control durante días. La gente pensó que se había vuelto loco, pero lo que no entendían era que se reía de la broma cósmica, del absurdo absoluto de todo el asunto. Durante eones hemos fingido ser pequeños, asustados e incompletos, cuando en realidad éramos el universo en acción. Pero cuando la risa se desvanece, hay silencio, y en ese silencio florece algo tierno, el amor que no exige comprensión, la compasión que no intenta enseñar. Empiezas a ver que cada ser despierta a su propio ritmo. El niño, el cínico, el amante, el tirano, todos son expresiones de la misma conciencia que se explora desde diferentes ángulos. Juzgarlos es juzgarte a ti mismo. Apresurarlos es olvidar el ritmo del juego. Sin embargo, ¿recuerdas lo ansioso que estabas una vez? Lo desesperado que intentabas alcanzar la iluminación, cómo convertiste la meditación, la oración e incluso el silencio en una competencia. ¿Recuerdas ese anhelo, ese esfuerzo, esa creencia secreta de que si te esforzabas lo suficiente, finalmente te convertirías en algo más? Y ahora veis la ironía, porque el despertar no se produce mediante el esfuerzo, sino mediante la entrega, mediante el colapso elegante de todo esfuerzo. Te das cuenta, quizás mientras ves la lluvia deslizarse por el cristal de una ventana, de que todo lo que siempre has buscado ha estado presente desde siempre, disfrazado del acto mismo de buscar. El buscador era lo buscado. El río era el océano fingiendo avanzar hacia sí mismo. Alan Watts solía sonreír y decir: eres el universo mirándose a sí mismo a través de miles de millones de pequeños agujeros, fingiendo no saber. Y una vez que ves esto, incluso tu soledad se vuelve sagrada, porque te das cuenta de que la soledad misma es aquel que anhela reencontrarse consigo mismo. Quizás notes que el silencio empieza a crecer a tu alrededor. La gente sigue hablando, las conversaciones continúan, pero algo en ti ya no se aferra a las palabras. Tu mente ya no necesita convencer a nadie. En cambio, escuchas, no solo con los oídos, sino con la presencia. Cuando alguien se queja, no te apresuras a corregirlo. Cuando alguien llora, no le dices que todo es una ilusión. Simplemente te sientas y dejas que el momento sea lo que es. Por primera vez entiendes lo que significa estar con la vida, en lugar de estar apartado de ella. Esto no es desapego. El desapego sigue siendo una forma de resistencia, un sutil no al desorden de ser humano. Lo que sientes ahora es intimidad sin control, la plena aceptación de que el mundo no necesita arreglos porque nunca estuvo roto. Aún así, hay momentos en los que el corazón se rompe con una belleza insoportable. Quizás al oír la risa de un niño,
o al ver a un anciano alimentar a los pájaros en el parque, o al ver la luz del sol filtrándose en el vapor de tu té matutino. Algo en ti sabe. Este instante ordinario es la eternidad disfrazada, y no puedes explicarlo, ni siquiera lo intentas. Solo sonríes, en silencio, como si compartieras un secreto con la existencia misma. Watts dijo una vez que la iluminación es como sentarse a la orilla de un río y darse cuenta de que eres la corriente. Ya no luchas contra la corriente, bailas con ella. Incluso tu resistencia se convierte en parte de la danza. Empiezas a vivir de otra manera, sin dramatismo, sin grandes proclamaciones, sino con una gracia sutil. Caminas más despacio, ríes con más facilidad. Te das cuenta de que perdonas lo que antes te enfurecía. Empiezas a notar la textura del silencio entre las palabras, las pausas que antes te parecían incómodas y ahora parecen infinitas. Hay una suavidad que entra en tu voz. La gente podría preguntarse qué ha cambiado, y puede que te resulte imposible responder. ¿Cómo explicas que nada cambió, excepto que dejaste de insistir en que el mundo fuera de otra manera? A veces, por la noche, cuando la mente se aquieta, puedes sentir el zumbido de la existencia latiendo por todas partes, a través de las estrellas, a través de tu respiración, a través del suelo bajo tus pies. Es el mismo zumbido que siempre ha estado ahí, el mismo zumbido que cantaba en ti antes de nacer y cantará mucho después de que esta forma se disuelva. Te das cuenta entonces de que el despertar no es un acontecimiento, es un recuerdo de la música con la que siempre has estado bailando. Y en ese recuerdo dejas de intentar controlar el ritmo, dejas de intentar ser espiritual, sabio o despierto. Dejas que la melodía fluya a través de ti a su antojo. Dejas que la vida viva por sí misma. Porque, como a Alan Watts le encantaba recordarnos, no eres un extraño en este universo, eres el universo mismo, desplegándose momento a momento, fingiendo ser tú mismo. Así que cuando el dolor llegue, y llegará, déjalo venir. Cuando el silencio se sienta pesado, déjalo ser pesado. Cuando la risa irrumpa, déjala sacudir el cielo. Todas estas son expresiones del uno que respira a través de la ilusión. La soledad del despertar no es un castigo, es el tierno momento antes del reencuentro, el momento en que la ola recuerda al mar y por un breve instante se siente separada y en casa a la vez. Ese dolor agridulce, es el amor despertando a sí mismo. Llega un curioso punto de inflexión en el proceso del despertar, el momento en que quien creía estar despertando empieza a sospechar que incluso ese despertar es parte del sueño. Verás, al principio, el despertar se siente como un descubrimiento, una revelación. Sientes como si finalmente hubieras encontrado la verdad. Pero, ¿quién es exactamente ese tú? Ahí está el enigma. A Alan Watts le encantaba recordarnos que el truco supremo de la mente es imaginarse despertando. Es el mago asombrado por su propia ilusión. Vislumbras la verdad e inmediatamente intentas apropiártela. Intentas describirla, preservarla, convertirte en alguien que la posee. Y en ese mismo movimiento se te escapa entre los dedos como humo, porque el ser no puede despertar de sí mismo. El buscador no puede encontrar lo que busca, pues el buscador es lo buscado. Esta es la broma cósmica, la elegante paradoja que subyace a todo esfuerzo espiritual. Pasas vidas buscando la verdad, solo para descubrir que quien la buscaba nunca existió. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, es así. El universo, en su infinita alegría, se olvida de sí mismo a propósito. Inventa miles de millones de formas, galaxias, árboles, hormigas, contables, místicos, y cada forma cree, soy diferente. Es un juego divino del escondite, y tú, querido oyente, eres uno de esos escondites. La alegría del despertar no es que el juego termine, sino que te das cuenta de que siempre fue un juego. El velo no desaparece, empieza a brillar. El mundo ordinario no desaparece, empieza a brillar. Y, sin embargo, aquí hay un peligro. Una sutil trampa en la que caen incluso los buscadores más sinceros. A la mente le encanta convertir el despertar en un logro, una insignia, otra identidad brillante que exhibir. Ahora soy espiritual,
susurra, estoy despierto. Pero la noción misma de estar despierto implica un contraste, alguien más aún dormido. Y en el instante en que divides la realidad entre despierto y no despierto, regresas al sueño. Es como si de repente el océano dijera, estoy más mojado que esa ola de allá. Watts dijo una vez que el propósito del camino espiritual es comprender que nunca existió un camino. Pero si se lo dices a alguien demasiado pronto, no lo entenderá. Porque, como ves, el camino es la ilusión que te lleva más allá de sí mismo. Recorres el camino solo para descubrir que siempre estuviste en casa. Imagina que estás en un sueño y conoces a un sabio maestro que te dice que medites, respires, te entregues, indagues y dejes ir. Sigues sus instrucciones y, con el tiempo, despiertas, solo para darte cuenta de que el maestro, el camino e incluso el despertar eran parte del mismo sueño. La sabiduría era tu propio disfraz. Ahora bien, aquí hay una pregunta en la que vale la pena detenerse. Si no existe el yo, entonces, ¿quién hace estas preguntas? Si no hay una mente separada, entonces, ¿quién está escuchando estas palabras? Y aquí reside la belleza. El mismo acto de preguntar se derrumba. Es como una serpiente que se muerde la cola, un uroboros de conciencia que consume toda distinción que crea. En este bucle infinito de creación y disolución, surge algo maravilloso, no como una idea, sino como una realidad percibida. Te das cuenta de que la conciencia no está en ti. Tú estás en la conciencia. Así como un remolino no está separado del río, tu sentido del yo no está separado del fluir de la existencia. Es un patrón que el universo crea al observarse a sí mismo. Y cuando ese patrón se relaja, cuando deja de intentar congelar el flujo, todo ríe. Una risa que no es cínica ni desdeñosa, sino cósmica. La risa de la realización misma. Quizás te rías de lo absurdo de todo. Todos esos años intentando convertirte en algo, cuando el devenir era precisamente lo que ocultaba el ser. Todas esas horas meditando para disolver el ego, cuando incluso quien meditaba era solo una onda más en el inmenso mar de la conciencia. Watts solía decir que el universo juega a ser serio. La vida asume la solemne máscara de la importancia solo por la emoción de fingir que no sabe que es un juego. La tragedia, la lucha, el esfuerzo, todo es teatro divino. Y despertar no significa salir del teatro. Significa darse cuenta de que eres tanto actor como público. Ahora bien, la mayoría de la gente se resiste, dicen. Pero claro, no podemos simplemente reírnos de todo. El mundo está lleno de sufrimiento, injusticia y dolor. Y sí, todo eso es cierto. Pero, ¿y si el sufrimiento mismo forma parte de la música? Imagina una sinfonía con solo notas dulces, sin tensión, sin disonancia, sin resolución. ¿Seguiría siendo música o solo un zumbido monótono? El contraste, la tensión, el ascenso y la caída. Esto es lo que hace que la canción sea hermosa. Así también, la danza de la existencia necesita tanto luz como sombra. El despertar no borra la sombra, la ilumina. Demuestra que la oscuridad nunca fue enemiga de la luz, sino su contraste, su textura. Y, sin embargo, uno se preguntará, si todo es una obra, ¿por qué parece tan real? Porque el juego no sería divertido si no fuera así. La genialidad de este escondite cósmico reside en que se oculta por completo. El uno se disfraza tan bien que se cree su propio disfraz. Tú, el infinito, te has convencido de tu finitud. Y cuando finalmente miras tras la cortina, te das cuenta de que la cortina siempre fue tuya. He aquí un pensamiento travieso. ¿Y si incluso este momento, esta lectura, esta contemplación, fuera parte de la ilusión que juega consigo misma? Y si cada momento, cada revelación espiritual, cada lágrima de alegría, fuera simplemente el universo recordándose a sí mismo. Digo aquí, ya ves, no hay escapatoria del juego porque el juego es escape, de sí mismo, hacia sí mismo, a través de sí mismo. En este punto, el lenguaje se vuelve a la vez magnífico y ridículo. Puedes describir, evocar, sugerir, pero nunca capturar. Intentar definir el infinito es como atrapar el viento en una red de humo. Así que, en lugar de buscar definir,
La mente despierta empieza a danzar, empieza a usar la paradoja no para confundir, sino para liberar. Habla con acertijos no para ocultar la verdad, sino para señalar directamente lo indecible. Watts bromeó una vez: cuando recibas el mensaje, cuelga el teléfono, porque después de todas las palabras, los libros, las filosofías, llega un punto en que el silencio dice más de lo que el habla jamás podría decir. Y en ese silencio, quizá notes algo extraordinario, que la conciencia no tiene límites, que no hay un punto donde tú termina y el mundo comienza. El sonido del viento, el latido de tu corazón, el destello de un pensamiento, todo ocurre en el mismo campo. Podrías sentarte un rato y sentir la extraña intimidad de todo. Las paredes respiran, el cielo está dentro de ti, las estrellas se miran a través de tus ojos, y justo cuando crees que lo entiendes, te das cuenta de que lo has vuelto a hacer. Has convertido el infinito en una idea, así que te ríes, esta vez suavemente, con una especie de diversión reverente. Dejas de intentar captarlo, porque ves que captarlo era el último velo. La verdad no es algo que se captura, es algo que te sigue capturando, momento a momento, para siempre. Y quizás ahora, por fin, empieces a relajarte, a jugar de nuevo, no como alguien tratando de ganar, sino como alguien que recuerda que nunca estuvo separado del juego en absoluto. Hay un punto en la danza del despertar donde todas las explicaciones, todas las metáforas pulcras, todas las paradojas elegantes simplemente se desvanecen. Las palabras, esas redes brillantes que lanzamos al mar del misterio, regresan vacías. Y, sin embargo, ahí está, el gran innombrable, brillando a través de todo. No llega con truenos ni desciende del cielo con una luz cegadora. Aparece, en cambio, como la absoluta simplicidad de lo que siempre ha estado aquí. El tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, la textura de tu propia respiración. Todo brilla de repente con una claridad tan íntima que solo puede describirse como el universo reconociéndose a sí mismo. Alan Watts solía decir que el despertar es cuando el universo se mira a través de tus ojos y dice: «Ah, así es como me veo». Te encuentras en medio de una vasta quietud, y sin embargo, nada ha dejado de moverse. La vida continúa, eternamente viva, pero el frenético afán de aferrarla se ha disuelto. El observador y lo observado ya no son dos. La frontera entre sujeto y objeto se ha evaporado como la niebla bajo la luz del sol. Al principio, esto puede ser desconcertante, incluso aterrador. Intenta recuperar tu familiar sentido del yo, pero no está ahí. Intentas pensar en lo que está sucediendo, pero los pensamientos se dispersan como pájaros asustados desde un árbol. Solo queda la conciencia, amplia, lúcida, íntima, consciente de sí misma. Y en ese silencio, algo extraordinario se despliega, la comprensión de que nunca hubo nadie aquí para despertar. Solo hubo un despertar, un acontecimiento. Verás, el ego es como un remolino en un río. Tiene forma, movimiento, límites aparentes, pero si te adentras en él, solo encuentras agua. El remolino nunca fue una cosa, fue un suceso. De igual manera, lo que tomaste por tú mismo es simplemente conciencia girando alrededor de un patrón, un nombre, una historia, pero nunca estuvo realmente separado de la corriente. Cuando esta percepción deja de ser una idea y se convierte en realidad, todo cambia. Los árboles ya no parecen árboles, parecen respirar. El cielo ya no se cierne sobre ti, sucede a través de ti. El sonido de la lluvia no está fuera de tu ventana, es tu propio ritmo resonando a través del tiempo. Los límites entre las cosas se funden en gradientes. La mesa en el suelo en el aire en tu piel. Toda distinción en la que antes confiabas se revela como una conveniencia, no como una verdad. Y en esta revelación comprendes algo indescriptible, que nunca hubo nada malo, que el universo, en todo su caos y confusión, nunca estuvo roto, nunca se desvió de su curso. Siempre fue perfecto, no en el sentido de ser impecable, sino en el de estar completo. Watts solía reír y decir: «El universo no se mueve,
está bailando, y de repente lo ves, los árboles meciéndose, los pájaros tejiendo patrones de sonido, la luz parpadeando entre las motas de polvo, todo danzando, incluso tus propios pensamientos, tus latidos, tus recuerdos, movimientos del mismo ritmo eterno. Empiezas a comprender por qué los místicos de todos los tiempos han hablado de Dios no como un creador, sino como un bailarín, un músico, un amante. El cosmos no es una máquina, es una improvisación de jazz, una obra de infinita creatividad donde cada aparente error se convierte en parte de la melodía. Y justo cuando crees que podrías sumergirte por completo en la dicha, ocurre algo sorprendente. Lo cotidiano regresa. El refrigerador vuelve a zumbar. El perro del vecino ladra. Te golpeas el dedo del pie con la mesa y te duele. El hechizo se rompe, o eso parece. Pero esta vez, lo cotidiano lleva consigo su propia santidad. Te das cuenta de que lo divino nunca se fue, porque nunca llegó. Lo sagrado siempre estuvo oculto a plena vista, en la risa de un niño, el ruido de los platos, el dolor de espalda. Empiezas a ver que la iluminación no es una trascendencia dramática, no es abandonar el mundo, es verlo tal como es, sin la historia de que algo falta. Y, sin embargo, paradójicamente, ver esto te llena de una alegría indescriptible. Te encuentras llorando, no de tristeza, sino de la pura belleza de todo, la insoportable ternura de existir. Quizás recuerdes una frase de Watts: eres algo que todo el universo hace, de la misma manera que una ola es algo que todo el océano hace, y de repente deja de ser una cita, cobra vida, lo sientes, cada gesto, cada respiración, cada destello de pensamiento es el oleaje del océano. Ya no es necesario espiritualizarse, meditar correctamente ni purificarse. La búsqueda se desvanece en lo encontrado. La pregunta se disuelve en la respuesta que nunca se perdió. Pero tu parte humana aún perdura, como un eco. Aún tienes nombre, cuerpo, preferencias. Aún despiertas, comes, trabajas, ríes, lloras. Y, sin embargo, todo esto ahora se despliega en una inmensidad que ya no podrá ser invisible. Algunas noches, esa inmensidad se siente infinita, suave, luminosa, como una cuna. Otras noches, se siente vacía, incluso aterradora, porque te das cuenta de que el mismo vacío que da origen a las galaxias también las traga enteras. Y entonces, con suerte, regresa la risa, esa risa salvaje y cósmica de la que Watts hablaba tan a menudo. La risa que ve la muerte y la vida como dos caras de la misma moneda, girando para siempre en las manos de la eternidad. Te das cuenta de que no existe la iluminación permanente, solo existe el momento eterno del despertar, que se repite una y otra vez, mientras las estrellas explotan, mientras los corazones se rompen, mientras nuevos ojos se abren y los viejos se cierran. Al darte cuenta de eso, empiezas a vivir de otra manera. Ya no divides lo sagrado de lo mundano, lo espiritual de lo profano. Desayunas como si el universo se saboreara a sí mismo. Lavas los platos como si el infinito diera vueltas en el agua. Y veis, con una claridad que ninguna religión ni filosofía puede contener, que esto, aquí mismo, es todo. La cuestión nunca fue escapar de la ilusión, sino danzar dentro de ella. Nunca trascender lo humano, sino abrazarlo tan plenamente que revelara su naturaleza divina. Alan Watts sonreía y decía: tú eres la abertura a través de la cual el universo se mira y se explora a sí mismo. Y ahora ves que esta exploración no tiene fin. El cosmos no busca la plenitud, busca el juego. Tú eres ese juego, esa exploración, esa eterna curiosidad volcada en sí misma. A veces, esta comprensión resulta abrumadora. Su magnitud, el peso infinito de la existencia presionándote suavemente. Pero entonces recuerdas, no te presiona, te presiona como a ti. Las estrellas no están sobre ti, son tus propios pensamientos en otra forma. Los átomos de tus huesos brillaron como soles. El aliento de tus pulmones se forjó en el corazón de estrellas moribundas. Cada célula, cada latido, cada destello de conciencia es el eco de esa explosión original. El universo soñándose despierto. Y así, la pregunta pasa de ¿quién soy? a ¿qué es esto?
y finalmente a la risa, porque incluso esa pregunta es devorada por el silencio que responde sin palabras. La risa, el silencio, la quietud, el movimiento, todo uno. Y cuando te despiertas por la mañana, ya no es lo mismo. La luz se ve diferente, no porque haya cambiado, sino porque has dejado de buscarle significado y has empezado a ver que es significado en sí misma. Te paras junto a la ventana, respiras el aire y sientes, de verdad, que ya no hay afuera ni adentro, solo la vida, haciendo lo que la vida hace. El sueño continúa, la obra continúa, y en algún lugar, en lo profundo de la infinita orquesta de la existencia, el universo tararea suavemente para sí mismo. Sí, ese fue el punto desde el principio. Hay un momento, y lo sabrás cuando llegue, en que el despertar deja de sentirse como paz y empieza a sentirse como vértigo. Es como si el suelo de tu identidad se derrumbara bajo tus pies y, de repente, no hubiera suelo en ninguna parte. Buscas algo a lo que aferrarte, una creencia, una regla, un texto sagrado, una brújula moral, y todo se disuelve como la niebla a la luz del sol. El yo en el que una vez confiaste se ha ido, el universo que una vez habitaste se ha desvanecido, y en su lugar solo hay una vasta y luminosa incertidumbre. Esta es la parte que no te cuentan, la parte en la que te das cuenta de que ser verdaderamente libre también implica carecer por completo de fundamento. Alan Watts solía decir, cuando recibes el mensaje, te das cuenta de que no hay nada en lo que apoyarte, y ese es precisamente el punto. Al principio, parece aterrador. La mente humana anhela estabilidad, un sentido de dirección, de lo correcto y lo incorrecto, de lo que debería ser y lo que no. Pero al despertar, esas líneas se difuminan hasta desaparecer por completo. Empiezas a ver que la moral también formaba parte del sueño, un conjunto de acuerdos sociales, útiles, quizás incluso hermosos, pero en última instancia arbitrarios. Los 10 mandamientos, los códigos éticos, los deberes y no deben. Todo un andamiaje construido para ayudar a que el sueño se mantuviera. Y, sin embargo, aquí está la paradoja. Cuando esas estructuras se derrumban, cuando realmente ves que no existe un libro de reglas cósmicas, sucede algo extraordinario. La compasión surge naturalmente, porque ahora ves, no como una idea, sino como un hecho innegable, que no existe el otro. Herir a alguien sería tan insensato como apuñalarse la mano. Esto es lo que Watts quiso decir cuando dijo: cuando descubras quién eres realmente, verás que eres todo el conjunto. Al principio, esta comprensión parece insoportable. Quizás te encuentres riendo, llorando, temblando, no de locura, sino de asombro. El peso del infinito presiona la pequeñez de tu antiguo yo hasta que se resquebraja por completo, y por esa grieta se cuela la luz. Pero entonces, inevitablemente, tu parte humana se revela. Dice: esto no puede ser cierto. Si no hay reglas, ¿no reinará el caos? ¿No hará la gente cosas terribles? La respuesta, paradójicamente, es no, porque el caos solo surge cuando creemos en la separación, cuando imaginamos que hay un yo que puede ganar a costa nuestra. Cuando esa ilusión desaparece, el juego cambia por completo. Ya no actúas con amabilidad porque deberías, sino porque no hay distinción entre quién da y quién recibe. El amor deja de ser una virtud, se convierte en un reflejo, y esto es lo más radical de todo. Verás, los códigos morales, por hermosos que sean, se basan en el miedo, miedo al castigo, miedo a la desaprobación, miedo al juicio divino. Pero la verdadera bondad no implica miedo, fluye de la comprensión, no de la obligación. La persona despierta no obedece la ley ni se rebela contra ella, la ve a través de ella. Y, sin embargo, al ver a través de ella, a menudo termina viviendo en mayor armonía que quienes la veneran, porque la armonía no es algo impuesto desde fuera, es el ritmo natural de la realidad cuando nadie lucha contra él. Watts diría: el gato se sienta en la alfombra porque está cómodo allí, no porque haya leído la Biblia. Esta libertad es a la vez emocionante y peligrosa. Emocionante, porque por primera vez te das cuenta de que eres libre de vivir, moverte y expresarte sin culpa.
Peligrosa porque, si se malinterpreta, puede convertirse en una licencia para la indulgencia egoica, la última artimaña de la mente. Hay un antiguo dicho zen: antes de la iluminación, corta leña y acarrea agua. Después de la iluminación, corta leña y acarrea agua. La cuestión no es que nada cambie, sino que todo cambia sin necesidad de verse diferente. Sigues pagando tus cuentas, lavando los platos, sonriendo al vecino. Pero ahora ya no queda nadie que tenga que hacerlo. Solo existe el hacer, el eterno juego de formas. Sin embargo, incluso aquí, acecha una sutil tentación. El ego, siempre astuto, regresa con ropas nuevas. Susurra: estoy más allá del bien y del mal. Estoy libre de toda regla. Y así, el juego cósmico continúa. La ilusión del yo colándose por la puerta trasera, afirmando haberse trascendido a sí mismo. Watts advirtió sobre este peligro. El diablo, dijo con su inconfundible sonrisa, es simplemente Dios de mal humor. La verdadera libertad, entonces, no es desafío. No es rebelión contra la estructura, sino participar alegremente en ella, sabiendo que es un juego. El iluminado sigue las reglas no por obediencia, sino por gracia. Conduce dentro del límite de velocidad no por miedo, sino porque es parte del juego. Es como el jazz. Improvisas libremente, pero dentro del ritmo. La estructura no es una prisión, es el lienzo que hace posible la improvisación. Cuando finalmente ves esto, cuando entiendes que no puedes ganar ni perder, que nada real puede verse amenazado, sucede algo exquisito. Te relajas. La tensión interminable de intentar ser bueno, ser espiritual, tener razón, se disuelve, y en su lugar surge una especie de risa cósmica. La risa de saber que todo, incluso tus errores, son parte de la coreografía. Te das cuenta de que el universo entero, en cierto sentido, se entretiene consigo mismo. Dios, fingiendo estar confundido, fingiendo buscar el significado, fingiendo encontrarlo. Y cuando ves esto, no puedes evitar sonreír, porque ahora entiendes que cada supuesto giro equivocado era el único giro que se podía haber tomado. Ya no estás empujando el río, eres el río, fluyendo como debe ser. Watts lo llamó el punto de no retorno, pero no en el sentido trágico. Es el punto en el que ya no puedes creer en la vieja historia del control. Puedes seguir actuando, planeando, esforzándote, pero en el fondo sabes que todo es juego. Es como si te vieras en un sueño, plenamente consciente de que es un sueño, pero a la vez cautivado por su belleza. Ya no necesitas que el sueño sea perfecto, ya lo es. La intensidad de esta comprensión es indescriptible. A veces se siente como fuego, purificador y consumidor. Otras veces, como una quietud inmensa, casi insoportablemente suave. Y a través de todo esto, empiezas a sentir algo antiguo y familiar moviéndose debajo de la superficie, el pulso tranquilo de la existencia misma, latiendo a cada momento. Es el mismo pulso que guió la existencia de las galaxias, que moldeó la curva de cada hoja, que habla ahora a través de tu respiración. Ha estado ahí desde antes del principio y zumbará mucho después de que la última estrella se apague. Cuando te alineas con ese ritmo, no por esfuerzo sino por entrega, te encuentras viviendo en sincronía sin esfuerzo. Todo lo que haces se siente oportuno, orgánico, vivo. El universo respira contigo, y entonces lo ves. La libertad nunca se trató de hacer lo que quisieras. Se trataba de darte cuenta de que aquí no hay nadie ajeno a lo que se hace. La ola no decide a dónde ir. Simplemente sube y baja según la voluntad del océano. ¿Pero es eso falta de libertad? ¿O es la única libertad verdadera que existe? Así que te inclinas interiormente ante el misterio. Dejas de intentar dominar la vida y permites que ella te domine a ti. Y tal vez, solo tal vez, vuelvas a oír esa vieja risa cósmica, la risa que sacude las estrellas, la risa que suena sospechosamente parecida a la tuya. Y así, el círculo se completa. La obra llega a su fin. El telón tiembla, y la música que comenzó como caos se suaviza en una sola nota infinita. Si has llegado hasta aquí, si algo en estas palabras ha resonado como una campana que no puedes dejar de oír,
Entonces tal vez hayas comenzado a sentir lo que Alan Watts quiso decir cuando dijo: eres una abertura a través de la cual el universo se mira y se explora a sí mismo. Es una afirmación simple, pero encierra todo el misterio, porque en ese instante de ver, te das cuenta de que la vida no te sucede, ni tú la haces. La vida simplemente sucede, como tú. Podrías sentarte en silencio ahora y observar la respiración, el ascenso y descenso, el movimiento sutil que existía antes de que lo notaras y que continuará mucho después de que lo olvides. Esa respiración no es tuya, es el movimiento del cosmos, el flujo y reflujo de la misma marea que da forma a las galaxias. Aquí termina la enseñanza y comienza la vida. Todas las palabras, todas las filosofías, todos los libros sagrados y meditaciones eran solo dedos que apuntaban a la luna. Hermosos, incluso necesarios, pero nunca la cosa en sí. Y si te has pasado la vida mirando el dedo, no te preocupes, la luna nunca estaba lejos. Siempre estaba justo detrás de ti, brillando en tu propio ser. Hay una extraña humildad que surge cuando esta verdad se asienta. Dejas de intentar despertar, ser sabio o espiritual. Dejas de pulir el espejo del yo porque finalmente te das cuenta de que el espejo nunca estuvo sucio. El polvo formaba parte de su brillo, así que ahora vives de otra manera. Aunque nada en particular ha cambiado. Todavía te despiertas por la mañana, te cepillas los dientes, revisas tus mensajes, vas a trabajar, pero hay cierta tranquilidad en ello, una especie de humor sutil que lo impregna todo. Las cuentas todavía tienen que pagarse, los platos todavía se acumulan, el mundo todavía discute consigo mismo, pero en algún lugar profundo de tu interior, puedes sentir la risa del universo resonando en todo ello. Watts solía decir: el sentido de la vida es simplemente estar vivo. Es tan claro, tan obvio, tan simple, y, sin embargo, todos corren de un lado a otro presas del pánico, como si fuera necesario lograr algo que los trascienda. Una vez que has superado el juego, ya no puedes jugarlo de la misma manera. Pero no te rindes, no te quedas en una cueva renunciando a todo. Vuelves a jugar, no por necesidad, sino por alegría. La persona despierta no es un monje aislado, es la risa de la vida misma. Camina, habla, come, respira. Ha aprendido a tomarse el juego en serio, pero con ligereza. Verás, la seriedad es lo que ocurre cuando olvidas que es un juego. La ligereza es lo que regresa cuando lo recuerdas. Y así, te encuentras moviéndote por el mundo como un bailarín que se sabe la coreografía de memoria, pero aún así improvisa con cada paso. No luchas contra el ritmo, te conviertes en él. A veces ese ritmo se siente extático, la música crece, la alegría de ser se desborda por cada poro. Otras veces se ralentiza, se oscurece, la tonalidad menor de la pérdida, el dolor, la pena, pero ahora ves que todo es parte de la misma canción. No hay necesidad de resistir la tristeza más que la alegría. Ambas son notas de la misma melodía eterna. Watts bromeó una vez: no se puede tener media ola, no se puede tener la cresta sin el valle, y así dejas que la vida crezca y caiga como quiera. Si llega el dolor, lo sientes plenamente, sin añadir la historia de que no debería estar ahí. Si llega el amor, te abres a él sin temer su fin. Empiezas a ver que todo, incluso los finales, son solo comienzos disfrazados. La muerte también pierde su terror, porque ahora la ves tal como es, el momento en que la ola regresa al mar, el ritmo que se detiene solo para recomenzar en otro lugar, como alguien más, como todo lo demás. Y cuando comprendes eso, no como una teoría, sino como una verdad viviente, llega una paz indescriptible. No es la paz del escape, sino de la inclusión. La paz que dice sí a todo, incluso al ruido, incluso al desorden, incluso al misterio. Verás, el secreto del despertar no es descubrir un conocimiento supremo, es perder la necesidad de uno. El corazón despierto ya no pregunta, ¿por qué estoy aquí? Simplemente dice, yo existo. Y eso es suficiente, porque cuando te das cuenta de que eres eso, de que nunca hubo nada fuera de ti, nadie a quien alcanzar, nada que lograr,
También te das cuenta de que aquel que buscaba se ha desvanecido. Lo único que queda es esto, este momento, esta respiración, esta visión, este simple milagro de estar consciente. Así que hay que llamarlo de alguna manera. Llámalo gratitud. No la gratitud de recibir un regalo, sino la gratitud de ser el regalo. Watts solía decir, no viniste a este mundo, saliste de él como una ola del océano, y ahora sabéis lo que eso significa. No como una idea, sino como una intimidad. No estás en el universo, eres el universo desplegándose. Así que la pregunta no es si estás despierto, sino si estás dispuesto a reír de nuevo, a reír de la seriedad, del esfuerzo, de la búsqueda incesante de algo que nunca se perdió. Porque el chiste cósmico no es cruel, sino compasivo. Es la risa de un padre que finge perder a su hijo jugando al escondite, solo para al final recuperarlo y decir, ahí estás, estuve contigo todo el tiempo. Ese es el secreto. Nunca estuvisteis separados, nunca te rompiste, nunca faltaste. Has estado jugando, magníficamente, sin fin, a ser algo que no eres, para poder redescubrir lo que sí eres. Y ahora que lo sabes, puedes volver a vivir. Come cuando tengas hambre, duerme cuando estés cansado, baila cuando suene la música, llora cuando te duela el corazón. Deja que todo suceda, deja que todo fluya. Y si alguna vez lo olvidas, que lo harás, simplemente recuerda la risa que dice, está bien, siempre lo estuvo. Si este contenido te conmovió, dale a me gusta, comenta abajo y suscríbete para más revelaciones. La obra continúa y nosotros también.